¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué buenísima onda que estamos a tope. Y bueno, varias personas que entran de como de diferentes espacios. Este es un webinar que les puede servir muchísimo. A ver, ponme por ahí en el chat. ¿Quiénes venden? ¿Quiénes son vendedores? A ver, ponme por ahí. Yo soy vendedor. Ponme por ahí. Yo. Quiero saber quiénes son vendedores. Yo soy vendedora, eso, ok. Yo soy agente de seguros, pero ¿vendes? Ok. A ver, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Quiénes, quiénes de aquí son directores comerciales? Porque oficialmente un director comercial no debería de vender, un director comercial no debería de vender, pero bueno, esa es una cuestión por ahí, no sé, ¿quiénes son directores comerciales? Ay, por ahí estoy viendo a Rino. Rino, ¿cómo estás, querido? Yo soy director, Enrique Bilbao, no puedo creer, te mando un gran beso, querido. Wow, no, Fabián, ahí está, porque en teoría, pues sí, efectivamente, una persona que es director comercial no debería de vender. Pero bueno, señores, vamos a estar trabajando en esto. Me da mucho gusto saludarlos y voy a empezar a compartir y bueno, vamos a empezar a chambear porque hay mucho por revisar en esta ocasión. Vamos a ver. Y cuando te digo tips novios, yo me imagino que ya has tenido algún curso de entrenamiento, algún entrenamiento de ventas o has leído libros sobre ventas y tal. Y yo lo que quiero trabajar contigo son precisamente puntos de aquellos elementos que no son obvios. Es muy interesante en esta parte. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? 6 tips no obvios para cerrar las ventas. Y si te quedas al final, te voy a decir qué debes hacer como director comercial o qué debería de hacer tu director comercial. Porque a lo mejor, bueno, pues sí, tú eres vendedor, pero pues tú también le puedes dar tips a tu director comercial de qué es lo que debería hacer él. Yo conozco muchos vendedores que se convierten en directores comerciales y luego se ponen a vender ellos, ¿no? O sea, a ti te toca hacer otro tipo de cuestiones y bueno, pues ahí estamos con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a revisar. eh, entonces, vamos a trabajar en esto. Em, Fíjate bien. Lo primero es esto. Fíjate bien. No cierres, este es un primer tip que es un poco extraño, no cierres la venta, cierra la tensión. No la atención, sino la tensión. Es la tensión. Entonces, aquí yo lo que te diría es esto. Parece que dentro del proceso de la venta hay una tensión que se maneja. Te explico. Tu cliente se acerca contigo o un cliente va en búsqueda de algún producto o servicio, de algún producto o servicio, justamente es porque tienen una consecuencia de que tienen algún tipo de dolor, tienen algún tipo de complicación, tienen algún tipo de fricción. Ajá. Entonces, em, aquí el punto de esto principal es que la idea es que tú hagas mucho más grande esa tensión, porque tu trabajo es aumentarla como contraste de dónde está parado tu cliente. Ahorita te lo explico. Entonces, básicamente funciona así. Eh, si tu cliente piensa que no comprar es menos doloroso que comprar, entonces no va a comprar. Por eso tú tienes que exagerar la tensión, por eso tú tienes que exagerar esa fricción, porque tu cliente tiene que sentir básicamente que si no compra, entonces está metido en una broncota, que está metido en un problema, que está metido en una situación complicada. ¿No? Entonces, esto te lo explico, por ejemplo, en las empresas de tecnología. Yo no sé quién está en las empresas de tecnología, pero esto funciona así. Las empresas de tecnología no es que realmente vendan equipos o tecnología. Lo que hacen de primera instancia es que te venden escenarios de riesgo.
Lo que hacen las empresas, o lo que deberían de hacer las empresas de tecnología o de seguros, son escenarios de riesgo. Entonces, por ejemplo, las empresas de tecnología es básicamente el mensaje es, si ustedes no se modernizan, si ustedes no cambian de equipo, si ustedes no lo hacen diferente, entonces puede haber consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, que en las empresas que no cambian su tecnología, pues se quedan obsoletas, o que, por ejemplo, pueden tener pérdidas con respecto a los competidores, o que hay posibles riesgos en ataques de ciberseguridad, o que se les complica ciertas cosas. O sea, el gran tema es que, por ejemplo, las empresas de tecnología sí está el producto y la tecnología, pero no venden tecnología. Los que venden seguros en el fondo no venden seguros. Tu trabajo es aumentar la atención, aumentar la posibilidad en caso de que no cambien. Entonces aquí el tema principal es, las empresas de tecnología venden la urgencia de evolucionar. Nota esa distinción. Tu trabajo a la hora de vender está concentrado en qué pasaría, cuáles son las consecuencias de no comprarme, o cuáles son las consecuencias de no avanzar o de no evolucionar. Es decir, vamos a pensarlo así, es aumentar esta tensión como contraste. Las empresas de tecnología no venden tecnología, venden la urgencia de evolucionar. Y por ejemplo, aquí viene un punto muy importante. La compra ocurre cuando el cliente entiende que no moverse es más amenazante que moverse. Esa es tu chamba. La compra ocurre cuando el cliente entiende que no moverse es más amenazante que moverse. Entonces, ahí tu trabajo es aumentar la tensión, no la atención, la tensión. ¿Ok? Bien, vamos a ver el tip número 2. Fíjate qué interesante, y eso también es poco obvio. Realmente tu cierre ocurre alrededor de 30 minutos antes del cierre formal. Ahí es en donde tienes que poner toda la atención, ahí es en donde tienes que poner toda la galleta, y ahí es en donde tienes que poner toda la parte en donde, justo ahí es en donde se te puede caer la venta. Justo en ese momento es en donde se puede caer la venta. Entonces, déjame te explico ahí qué es exactamente lo que está eh, ocurriendo. Entonces, digamos que se requiere que tú provoques frases como, sí, eso nos pasa a nosotros, sí, eso es justo lo que tenemos que resolver, sí, estoy de acuerdo. Esta parte es a través de cierta serie de preguntas, lo que tú quieres es provocar justamente que la persona conteste de esa manera. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, si eso es justo lo que tenemos, sí, estoy de acuerdo, sí, esta parte es muy importante. Esto, de hecho, se le llama la escalera del sí. Es que es un clásico en el proceso de las ventas. Entonces, tú le puedes preguntar a la persona, ¿estoy siendo claro? Sí. ¿Estás entendiendo esta parte de la propuesta? Sí. ¿Vamos avanzando bien? Sí. Ese tipo de técnica, que es un clásico en las ventas, se le llama la escalera del sí, pero yo lo que te estoy proponiendo es que además lo conectes con una parte de la problemática que esa persona tiene. Entonces, lo que vas a estar haciendo es, poco a poco vas a construir acuerdos progresivos. ¿Qué significa? Poquito a poco vas a estar construyendo estos acuerdos de tal forma que va avanzando esta confianza en tu cliente. Y entonces, por ejemplo, ¿quiénes son expertos en hacer estos acuerdos progresivos? Y creo que esto es un ejemplo muy, muy fácil de entender. El mundo automotriz, la parte de las concesionarias. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos lo hacen desde un lugar en donde, por ejemplo, te ponen una prueba de manejo, ¿no? O las demos, hacer una demo, hacer una prueba de manejo. O, por ejemplo, ellos te dicen que te ponen auto a la medida, que te pueden hacer el auto a la medida, ¿no? Y entonces, en los mismos planes financieros del mundo automotriz, que se pueda hacer por escrito, y entonces, o que tu cliente lo pueda ir viendo a la medida, y entonces ahí le puedes estar preguntando, eso es lo que quieres ir viendo, eso es lo que necesitas resolver, eso es lo que te ocurre, eso es lo que te pasa. Entonces, todas estas frases en donde vas construyendo acuerdos progresivos, te van acercando poco a poco al cierre
que realmente necesitas. Entonces, piénsalo así. El cierre en realidad es una consecuencia natural de todos estos compromisos y avances que vas haciendo, de todos estos acuerdos progresivos. Entonces, esto es muy interesante. O sea, la gente piensa, y aquí yo te voy a dar un tip que es sumamente eh, determinante para saber si estás vendiendo o no. Cuando un cliente te empieza a preguntar sobre los detalles de algo, significa, y eso ocurre más o menos 30 minutos antes del cierre, significa que ya estás cercano al cierre. Por ejemplo, si tú vas a vender tu auto y tú, no sé, ya le hablaste de que el auto está muy bien, ya vieron el auto, tal. Si la persona, por ejemplo, te pregunta, ¿no? Aquí voy a dejar de compartir un poquito para verlos a todos. Si tu cliente te pregunta, por ejemplo, no sé, tú estás vendiendo tu auto y tu cliente te pregunta, y hay una persona que, por ejemplo, te está preguntando, ¿incluye sonido? Me vas a incluir los rines de lujo, me vas a incluir, qué sé yo, los tapetes. Cuando una persona te empieza a preguntar sobre los detalles, significa que ya empiezas a estar cercano al cierre de la venta. Eso ocurre más o menos unos 30 minutos antes del cierre. Por eso quieres estar haciendo los acuerdos progresivos 30 minutos antes o un poquito antes, unos 40 minutos antes, para empezarte a acercar. Y el cierre en realidad es una consecuencia de estar cuidando todos los detalles y es una consecuencia de estar construyendo estos acuerdos progresivos. ¿Ok? Bien, tenemos, por ejemplo, el tercer tip. El tercer tip esta también es muy, muy fuerte, que es la objeción final nunca es la objeción real. Esta es muy fuerte. ¿Qué te dice la gente? No tengo tiempo, no tengo dinero. Esos son las dos objeciones clásicas. Esas son las dos objeciones clásicas por cual la gente que la gente te dice por lo cual no puedes cerrar una venta. No tengo tiempo, no tengo dinero o por ahí pues lo tengo que consultar con la persona que toma la decisión. Si te dicen si te dicen la objeción de lo tengo que consultar con una tercera persona, significa que estás hablando con la persona equivocada. Cuidado. Si te dicen lo tengo que consultar con mi jefe, pues tú tendrías que estar hablando con el jefe o con la persona que toma la decisión. A veces lo que ocurre es que dependiendo de los espacios en los que estás, a veces estás en un corporativo y hay un departamento de compras y este departamento de compras es el que toma la decisión. Bueno, tu trabajo siempre es, desde mi punto de vista, para poder tener el aumento de cierres de ventas, es que tú tendrías que estar sentado frente a la persona que toma las decisiones. Un poquito la frase que yo digo que es una frase un poco fuerte, pero les sirve a algunas personas es ¿por qué si puedo hablar con Dios, estoy hablando con los ángeles? ¿Por qué estoy hablando con los ángeles y puedo hablar con Dios? ¿Entiendes? Entonces, esto es sumamente interesante. Cuando tú estés en un proceso de mirar, digamos, eh, esta parte del manejo de las objeciones, de lo primero que te tienes que preguntar es si estás hablando con la persona adecuada. Y si no, si por alguna razón estás primero hablando con alguien más que no es la persona que va a tomar la decisión, entonces pide para la siguiente reunión, para la siguiente junta. O sea, tú puedes decir, ¿quién es la persona que va a tomar la decisión? Mi esposa. Ok, podemos invitar a tu esposa a la siguiente reunión. Me encantaría que ella estuviera, me encantaría conocerla. Y aquí el punto de esto es que precisamente lo que hay que hacer es que tú tienes que estar hablando con la persona que toma las decisiones. Si no estás perdiendo el tiempo, abusado con esta parte. Bien, entonces, yo te decía que la objeción final nunca es la objeción real. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos a revisar. En realidad, la gente busca proteger su identidad en el proceso de la compra. En el proceso de la compra hay alguien por ahí que está tratando de proteger su identidad. ¿Qué significa esto? Ahí te va. Las objeciones reales son emocionales. Cuando la gente te dice no tengo tiempo, no tengo dinero, hay que rascarle y hay que averiguar cuáles son realmente las objeciones, las profundas. Entonces, una es las objeciones que realmente tiene la gente en la parte más
abajo, en la capa más abajo, son, por ejemplo, miedo a equivocarse, miedo a perder estatus, miedo a quedar mal con alguien, por ejemplo, no sé, su jefe o alguien como su jefe, su cliente, su esposa, tienen miedo a fallar, tienen miedo a perder el control. Entonces, verdaderamente aquí lo que ocurre es que las objeciones son mucho más emocionales. Por eso, sobre todo, hay una parte en donde la gente tiene mucho miedo a equivocarse. Y abusado con esto, tu gran trabajo es entender este punto. ¿Por qué la gente no compra o por qué en general la gente no toma decisiones? ¿Por qué la gente es indecisa? Porque tiene mucho miedo a equivocarse, porque tiene mucho miedo a meter la pata, porque hay una parte en donde piensan que no hay una segunda oportunidad. Y entonces, ¿esto cómo lo resuelves? Tu gran trabajo es explorar los miedos y validarlos. Ojo, validarlos. Suena a que no es una decisión sencilla, por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa? Por ejemplo, si tu contraparte, por ejemplo, tiene miedo a equivocarse o tiene miedo a perder el control o tiene miedo a fallar, tu gran trabajo es darle la certeza. Tu gran trabajo es, por ejemplo, si tiene miedo a quedar mal con su jefe, le puedes preguntar, ¿qué necesitas de mí para que tu jefe también, aunque no sea el tomador de decisiones, para que tu jefe esté contento con esta decisión? Es decir, es validar los miedos y explorarlos. ¿Por qué? Porque si tu cliente está clavado en la parte del miedo, es una persona que no va a poder tomar la decisión. Las personas que sienten miedo no van a poder tomar la decisión y no vas a poder cerrar la venta. Entonces, desde ese lugar es generar esa seguridad, generar esa certeza. Pues, por ejemplo, aquí esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que manejan esto de una manera increíble, pues es Apple. Apple lo maneja de una manera fantástica porque, bueno, a ver, todos los productos de Apple son sumamente con un precio elevado, ¿no? Hay gente que dice que son caros. No, no son caros, tienen un precio elevado para el problema, para el promedio, no sé, de la gente, o no sé, hay personas que piensan que es como difícil de conseguirlo, pero Apple lo maneja desde un lugar en donde ¿cómo logran atravesar el tema del precio? Logran que la gente sienta seguridad, que sientan certeza, porque van a pertenecer a una tribu, porque es gente que pertenece a una tribu. Y entonces cuando la gente pertenece a una tribu, entonces se siente mucho más segura. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor tú puedes lograr que tus clientes pertenezcan a un club, que tengan acceso a cierta información exclusiva, a que tengan cierto acompañamiento, que también voy a seguir hablando de esto. Pero esto es poderosísimo, porque entonces disminuye la sensación de miedo, aumenta la sensación de seguridad y esto permite que la gente pueda tomar las decisiones. Em, Aquí estoy viendo, si me quieren preguntar, tenemos un poquito de problema para darle acceso a todo el mundo, pero ya le podemos dar acceso a todo el mundo. Creo que ya entró Jackie, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, aquí Joma dice, José Manuel Ortega dice, las objeciones casi siempre las tienen las personas que tienen interés en la venta, pero que quiere que se trabaje en convencerlas. Lo que no les, in- lo que no les interesa la venta, en mi experiencia, solo te oyen como quien escucha llover. Fíjate que este punto que está diciendo José Manuel es muy interesante. Nosotros, cuando damos los entrenamientos de ventas, lo último que le decimos a la gente, como vendedores, lo último es convencerlas. Fíjate cómo puedes mirar esta palabra. Este es como convencer. Parece que se trata de vencer al otro. Es un juego de yo tengo razón. Y en el juego de yo tengo razón, tú no quieres como vendedor, no quieres entrar en el juego de yo tengo razón. Entonces, nosotros en los entrenamientos que hacemos de ventas, son entrenamientos en donde le decimos a la gente, no busques convencer a la gente. Ahorita te voy a dar otros tips, porque no se trata de convencer a la gente, se trata de enrolarla, se trata de manejarlo de modo diferente. Ahí lo está poniendo Lisbeth, sí. Y persuadir no alcanza, Gustavo, está muy buena, persuadir no alcanza. La palabra es enrolar, la palabra es enrolar. Pero está muy bueno, ahorita les explico qué significa. También quiero ver aquí a Isaí que se puedo preguntar, ¿qué necesitas de mí para que la persona que toma la decisión esté con nosotros? Absolutamente. O sea,
repito, ¿no? ¿Por qué hablar con los ángeles si puedes hablar con Dios? Inclusive si está en un departamento, por ejemplo, a veces en los grandes corporativos está el departamento de compras y ellos necesitan hacer benchmarks y necesitan tres propuestas y necesitan comparar las propuestas y comparar cómo está toda esa situación. Yo lo que te diría es, independientemente de eso, es busca tener una relación o un vínculo con la persona que toma la decisión o el área de compras. Ten un vínculo con ellos porque eso facilita de una manera crítica que te puedan comprar. Hace poco nosotros trabajamos en una automotriz en donde el proceso de darse de alta de proveedor es un proceso que dura más o menos entre 8 y 9 meses para darse de alta como proveedor. ¿Ok? Y bueno, aquí yo lo que te puedo decir es que realmente lo que hizo la diferencia es que nosotros cumplimos con todos esos lineamientos y escuchamos en esta parte de qué es, cómo le podíamos dar certeza al cliente para que dejara de sentir miedo. Y una de las formas de darle certeza al cliente es cumplir con todos sus lineamientos. O sea, nos pedían cualquier cantidad de requerimientos y cumplimos con todos los requerimientos. Y bueno, pues eso tiene su chiste, ¿ok? Este punto para mí es uno de los más importantes, cosa que le cuesta muchísimo trabajo a los vendedores. Parece que tu gran trabajo es hablar y hablar y hablar y hablar. Y el silencio es sumamente estratégico. Esta parte hay que trabajarla, o sea, eh, necesitas ser estratégico en tus silencios y los silencios te dan poder. Son momentos de poder en el proceso de la venta. Entonces, después de dar el precio, que es cuando cuesta muchísimo trabajo, eh, eh, lo que hay que hacer es lo siguiente. Eh, y la parte de después de dar el precio es esta cuestión aquí. Dice, no hables, no sobreexpliques, no suavices, no vendas más, no te agobies y confía. Estos elementos son importantísimos. O sea, tiras el precio y si quieres, puedes hacerle una pregunta a tu prospecto. Le puedes decir, si quieres, revisamos de nuevo las condiciones del contrato. Pero tú tienes que tirar el precio, a lo mejor tiras una pregunta y luego te quedas callado. O, por ejemplo, hay personas que cuando tiran el precio, hay personas que cuando tiran el precio, empiezan a sobreexplicar por qué ese es el precio, por qué empiezan a justificar, por qué empiezan a dar como sobreexplicaciones de detalles que no vienen al caso. Hay gente que, por ejemplo, tira el precio y luego, casi, luego dicen, pero si quieres un descuento, te doy el descuento. Y entonces empiezan a suavizar. Y yo te digo, no, no, ten muchísimo cuidado. Ajá. O, por ejemplo, hay gente que da el precio y luego quiere seguir vendiendo. Tienes que tener mucho cuidado. Y sobre todo es esta parte de que hay personas que cuando tiran el precio, bueno, pues ya se empiezan a agobiar. Es como tiran el precio y, híjole, yo ya sabía que le estaba diciendo algo que estaba carísimo, yo ya me lo imaginaba, yo sabía que ya estaba yo metiendo la pata, etcétera, etcétera. Y eso no es la manera de hacerlo. Por ejemplo, uno de las compañías que más hacen esto y de quien puedes aprender en algún momento dado, si quieres, bueno, si conoces gente, son los consultores de McKinsey o consultores de las Big Four, que es, ¿no? EY, KPMG, ¿no? PwC, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas empresas lo que hacen es tiran el número, luego te hacen una pregunta muy sencilla como, ¿qué quieres que revisemos? ¿O en qué quieres que nos concentremos? Ajá. Y hay una parte en donde esta cuestión, eh, lo que puedes hacer es quedarte callado y estarte con una postura de decir, yo sé cuánto vale lo que yo te estoy ofreciendo, por eso me quedo callada. Hay una manera de mirarlo, es como esta cuestión en donde si yo sigo sobreexplicando, si yo sigo diciendo sobre este tema, entonces parece que inclusive hasta estoy negociando conmigo.
parece que yo estoy negociando conmigo porque yo ya sé que no vale lo que digo o porque tengo que sobreexplicar o que no me la creo. Por eso el silencio es tan importante. Tiras el precio, puedes hacer una pregunta o tiras el precio y te quedas callado. O sea, hay una parte en donde te toca administrar los silencios. El silencio, que es una gran herramienta de negociación, el silencio hace que la persona, o sea, si el silencio incomoda al otro, si tú no, si tu contraparte se queda en silencio, ¿qué vas a hacer? Y tú no sabes manejar los silencios, vas a querer rellenar el silencio. Por eso hay que ser un maestro en el manejo del silencio. Ajá, y entonces tiras el precio o haces la pregunta y luego te quedas callado. Eso provoca que la otra persona rellene el silencio. Y cuando la contraparte rellena el silencio, entonces puedes obtener información y tú ya no te tienes que sobreexplicar y ya no tienes que dar como más detalles al respecto. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace McKinsey, como te había yo dicho. ¿Y qué es lo que ocurre también? Esta parte que el silencio comunica certeza y la certeza es contagiosa. La certeza es contagiosa. Entonces, tú lo que quieres es justamente lograr esto. Bien, otro punto. Haz que tu cliente cierre la venta. Haz que tu cliente cierre la venta. ¿Cómo? Pues no se supone que soy yo el que cierra la venta. Por eso son tips no obvios. Por eso son tips que no son obvios. ¿Cómo logro que mi cliente en realidad cierre la venta? Entonces, parece ser que hay que trabajar con una serie de elementos. Entonces, ¿cómo lo logras? Primero, si tú estás persiguiendo a tu cliente lo que va a hacer es que se va a proteger. Se siente acosado, se siente que tú le estás queriendo convencer, que le estás queriendo enjaretar cosas, que estás como con esta parte o sea, la mente se va a echar para atrás si tú estás insistente y de hecho si tú estás en la parte de quererlo convencer. Déjame, te explico qué significa, cuál es la diferencia entre enrolar, persuadir y convencer. Esto es muy importante. Persuadir es enamorar, persuadir es enamorar. Pero tú puedes persuadir a alguien y lo puedes persuadir para manipular, tú lo puedes persuadir para convencerlo, tú puedes persuadirlo para, no sé, para que se equivoque, etcétera, etcétera. O sea, persuadir es enamorar. Convencer se trata de vencer a la otra persona y se trata justamente de generarle suficientes razones como para que por sus razones la persona decida. Escucha esto, no son tus razones a la hora de vender, no son tus razones, son las razones de tu cliente. Si tú no tienes una buena conexión con tu cliente, si tú no tienes una conexión profunda con tu cliente, jamás vas a poder conectar con las razones de tu cliente. Y por eso, en general, hay muchas personas que lo que quieren es imponer sus razones. Y no se trata de que impongas tus razones. Tu cliente tiene sus razones. Se trata de que tú entiendas sus razones y de que con sus razones y tus razones tú lo lleves a que entienda por qué tus razones generan mucho más valor y lo llevan a evolucionar. Entonces, esta parte es, si tú persigues a tu cliente, pues evidentemente se va a proteger. ¿Ok? En vez de preguntar algo de cómo estamos avanzando, quizás lo que puedes comenzar a hacer es empezar a conectarlo con temas que tengan que ver con cómo resuelven, o sea, esta problemática juntos. Hay una parte en donde hay que avanzar. Si la persona, por ejemplo, lo puedes llevar a un punto en donde esta persona empieza a definir unas condiciones, ojo, que pueden ser negociables. Entonces, si tu contraparte empieza a definir condiciones, empieza a sentir control. Y cuando el cliente siente control, el cliente compra. Si el cliente se siente perseguido, el cliente no compra. ¿Entiendes? Entonces, la manera de trabajar esto es que vas a estar manejando una parte en donde le vas a explicar cómo pueden manejar conjuntamente las condiciones. Y para poder lograr eso, simplemente le puedes preguntar, ¿no? Qué obstáculo debemos de resolver juntos? ¿Qué es lo que te impide? Ahora, si tu cliente te da unas condiciones que son ridículas, bueno, lo que ahí entra o lo que toca son procesos de negociación. Pero un poco en el trabajo de la venta, que para mí son tips no obvios de la venta, es cómo logras que tu cliente se sienta en control
y no perseguido. Ese es el gran juego. Y la manera de lograrlo es decirle, vamos a resolver esto juntos, vamos a resolverlo de manera adecuada, tomo en cuenta lo que tú me dices, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, busca la colaboración para que tu contraparte se sienta acompañado en esa decisión y acompáñalo. ¿Quiénes son expertos en hacer esta parte? Bueno, hay empresas que justamente lo que hacen es, después de estar en un proceso de toma de decisión, hay mucho acompañamiento, ¿no? Como ese es Salesforce, por ejemplo, ellos lo hacen también. Vamos a entrar en el tip 6. Y esta parte también es sumamente interesante. Para mí es una parte que es crítica, ¿no? Tu verdadero cierre viene al reforzar en la postventa. O sea, ojo, tú dices, bueno, pero ya se hizo la venta. Sí, pero se puede retratar tu cliente. Se puede echar para atrás, te puede cancelar la compra, ¿no? Entonces, aquí viene una parte que es poco obvia. En muchas empresas, mi experiencia es que se cierra la venta, luego se pasa la orden de compra al área de producción o al área de operación y el vendedor se desentiende. Aguas. Ten cuidado con esa parte, porque el verdadero cierre ocurre fuertemente en la postventa. ¿Y aquí de qué te estoy hablando? Una vez que aparentemente ya se cerró, hay que hablarle al cliente y hay que tocar estos temas con el cliente, ¿no? Hay que decirle, ok, tomaste una muy buena, hay que reforzarle y hay que decirle de esta forma. Tomaste una muy buena decisión por esta razón, elegiste estratégicamente por estos factores, qué bueno que tomaste en cuenta estos parámetros para lograr esto, te estás anticipando problemas a futuro, estás entrando en un proceso de evolución para avanzar mucho más rápido. Eso hace, y esto es muy interesante, eso hace que tu cliente se sienta mucho más seguro de la decisión que tomó, ajá, de esa decisión que tomó. Entonces, tu cliente, lo que estás haciendo es reforzando a tu cliente la certeza y le estás dando seguridad. Ahora, obviamente, pues tú también tienes que estar convencido del producto y tienes que estar enrolado a que lo que tú estás haciendo es una manera adecuada de trabajar con tu cliente. Obviamente, si tú no estás convencido de lo que tú vendes, pues tenemos un problema, ¿no? A veces hay vendedores que, ¿no? Que es como venden y no les gusta ni siquiera lo que venden. Yo te diría, si a ti no te gusta lo que tú estás vendiendo, salte de ahí, o sea, dedícate a otras cosas, ¿no? Entonces, un poco es, el cierre no termina cuando compra tu cliente, termina cuando se siente brillante por haber comprado. Cuando él dice realmente fue una, ¿no? Good choice, fue una muy buena decisión, lo hice muy bien. Y eso tú lo refuerzas. ¿Cómo lo refuerzas? Con este acompañamiento en donde le indicas todas estas frases. Entonces, por ejemplo, te hablaba yo de empresas que hacen un acompañamiento posterior a, digamos, a la parte de la venta, ¿no? Este acompañamiento, por ejemplo, lo hace mucho Salesforce, que es una empresa que lo que hace es que activa, fíjate qué interesante, activa equipos de éxito después de cerrar un contrato. Estos equipos de éxito refuerzan todos estos puntos que te estoy mostrando acá y hace, por ejemplo, sesiones estratégicas iniciales en donde refuerzan y le indican al cliente, tomaste la mejor decisión, tu decisión está estratégicamente validada por estas razones y entonces refuerzan a que la persona evite sentirse equivocada, ¿no? Entonces, hacen estos equipos de éxito, por ejemplo, Salesforce hace también sesiones estratégicas iniciales en donde refuerzan todos los beneficios, todas las razones por las cuales están logrando todos estos puntos. Y sobre todo, hay una parte de ganancias cortas o quick wins que hacen que el cliente diga, ok, sí tomé la mejor decisión, estoy empezando a obtener los beneficios. Aunque todavía no está cerrado todo el proyecto o aunque todavía no me entregan todo el proyecto completo, ya empiezo a obtener los beneficios. Y en este proceso del acompañamiento, el cliente siente que fue una muy buena idea. Voy a ver, yo quiero ese taller de ventas contigo, dice Pablo Montenegro. A ver, ahorita les voy a platicar qué podemos hacer. Eh, voy a estarles contestando algunas preguntas y si tienen más preguntas, todavía no terminó, pero voy a estar contestando algunas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, dice, por ejemplo, ¿cómo generar confianza al cliente para generar ese vínculo? Bueno,
mi querido Felipe. Aquí estamos hablando de algo muy, muy fuerte, ¿no? Para mí, una persona que no genera confianza con sus clientes es prácticamente imposible que venda. El ingrediente principal de una venta es la confianza. Eso es lo que yo pienso. Puede haber gente que esté de acuerdo, en desacuerdo conmigo. Todo bien, pero yo lo que te digo es, si tú no estás generando confianza con tu cliente, así tengas el mejor producto, es muy difícil que te compren. Es más, también funciona al revés. Puedes tener un producto de quinta, pero si tú generas confianza, tu cliente te va a comprar. Ojo, ojo, evidentemente no es lo que recomiendo. Tú tendrías que tener un producto de calidad, un servicio de calidad. Pero esto que dices es cómo generar confianza al cliente para generar ese vínculo. Bueno, Felipe, hay que estudiar sobre la parte de confianza y justamente pues eso es parte de lo que nosotros enseñamos en un entrenamiento de ventas. Pero yo te puedo adelantar algo. Y esto que te voy a adelantar se relaciona con lo siguiente. Es muy difícil que un cliente confíe en ti si tú no confías en ti. El primer lugar por donde hay que empezar es que tienes que tener confianza en ti. Por lo tanto, tu autoestima tiene que estar alta. Un cliente que se topa con un prospecto, que se topa con un vendedor, ese vendedor duda de sí mismo, que no sabe cómo hacer la presentación, que no sabe ni cómo pararse frente al público, que no sabe hablar en público, que no sabe cómo manejar sus inseguridades, pues no va a generar mucha venta, que digamos, honestamente. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo le haces para tener una autoestima alta? Bueno, se trabaja de diferentes formas, pero una de las formas que te voy a adelantar es simplemente empezar por cumplirte tus propias promesas, Felipe. Cuando una persona se hace promesas a sí mismo y se cumple esas promesas, es una persona que empieza a aumentar su autoestima, ¿sabes? Entonces, si tú eres una persona que no te cumples tus promesas, por ejemplo, te dices que vas a hacer ejercicio y no haces ejercicio, o te dices que vas a dejar de fumar y no dejas de fumar, o que vas a tomar más agua y no lo haces, ahí estás mermando tu autoestima y eso se ve súper reflejado en el proceso de la venta. Y eso es muy fuerte, ¿no? Esa es una de las maneras. Dice Yudiel, un gran beso, mi querido Yudiel. Les recuerdo, todavía no termino. Dice Yudiel, Saskia, es válido que si no sabes que estás con un ángel y te das cuenta, que reduzcas la presentación buscando tener una siguiente reunión con Dios, no soltar toda la información. Mira, no es necesariamente si sueltas o no la información, porque a lo mejor ese ángel es la puerta de entrada con el Dios, ¿no? Hay ciertas personas que son la puerta de entrada con Dios y a lo mejor es ese angelito que anda por ahí. Porque cuando tú le dices, oye, ¿quién es el tomador de decisiones? No, pues es el director financiero. Ok, ¿y tú me puedes conseguir la entrada al director financiero? A lo mejor te dicen, no, pero te puedo conectar con el director de operaciones y el director de operaciones seguramente te va a conectar con el director financiero. ¿Sabes? O sea, no haces a un lado al angelito, lo incluyes, pero te aseguras de traer a Dios para poder hablar con él. No lo hagas a un lado, porque entonces a lo mejor él te bloquea, ¿no? Ese es otro punto. Luego dice Mayelo, que de escuchar las necesidades del prospecto, sí. ¿Y qué pasa con las objeciones cuando vendes un producto donde el producto que vendes compites básicamente por precio? Pues tienes un problema, mi querido José. Entonces te conviertes en una persona en donde tienes que empezar a dar servicios extra o donde tienes que dar algún tipo de ventaja competitiva que se le llama la característica única de valor o característica única de venta. Por ejemplo, contigo, además, tienen acceso a más información. Contigo aprenden a utilizar el producto de otra manera. Contigo, tú les haces una invitación a un evento o tú les ayudas a hacer alianzas o sea, si lo único por lo cual tú estás compitiendo tiene que ver por precio, mi respuesta para ti, estás fuera de la jugada honestamente, o sea, tienes que agregar otras cosas. Y calidad, aquí Mayeli dice calidad y garantía mata el precio. Sí y no.
No estoy tan de acuerdo. Llega un momento en donde la gente realmente solo se enfoca, no están dispuestos a pagar por más calidad o por más garantías. Hay gente que que le da lo mismo. Entonces existen, y eso pregúntales a las automotrices. Las automotrices se están volviendo locas porque entraron 27 marcas de autos chinos a México, y te lo digo porque yo estoy trabajando con marcas de autos que no son chinas, y las marcas de autos que no son chinas se están volviendo locos, y son marcas que tienen calidad y garantía y están perdiendo el market share. Así que no siempre es así. Dice Viridiana, ¿estará mal dar costos y decir que no es mucho realmente? A ver, eh, es interesante cómo lo pones, Viri. No, o sea, no es que sea mucho, es que cuando tú ya pones esa frase, significa que parece que tienes que justificar cuánto estás cobrando. O sea, yo te digo, bueno, este celular pues vale pues 25,000, pues realmente no es mucho por todo lo que trae. No, espérame, esa no es la frase. Este celular vale 25,000 o vale 30,000, y este es un celular que te conviene para poder resolver todas tus fricciones y todos tus problemas. ¿Quieres que revisemos de nuevo cuáles son las características del celular? Entonces, no, o sea, no es ponerte en un lugar en donde vas a justificar. No, pues no es mucho realmente. Ahí parece ser que la que no está 100% convencida eres tú, Viri. Aguas con esa frase. Dice, cuando hablas de la comisión que cobras, hacer lo mismo, no suavizar. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué? Porque tú estás cobrando una comisión, mi querida Jackie, por un trabajo que tú estás haciendo, porque tú ya hiciste scouting, porque tú ya hiciste la revisión, porque tú ya hiciste evaluaciones, porque tú ya hiciste una investigación. Eso cuesta, tu tiempo cuesta. Y yo estoy de acuerdo, no se trata de suavizar. Dice no dar más el cambio, menos es más. Ajá. Luego, ¿qué opinas de iniciar con el precio, cerebro reptiliano, y después ir por las bondades del producto y venderte con lo emocional? No, Carlos, no es la manera en la que yo recomiendo. Aunque depende del producto que estés haciendo, sobre todo en servicios. Primero tienes que tocar la parte de los beneficios y luego explicar, digamos, cuáles son, cómo es la manera en la que tú le estás aumentando la atención a la persona y disminuyendo su fricción o su dolor, y luego tiras el precio para luego regresar a todos los beneficios. Esta parte de le vendes a la mente, no sé qué tal, hay unas partes en donde yo no estoy tan de acuerdo porque no siempre, o sea, es que depende del perfil del comprador. Hay perfiles de compradores que son mucho más racionales. Y si bien es cierto que está la parte del cerebro reptiliano, sí tiene una influencia importante la parte racional. Em, Luego dice Elías, sí, Alvizar, justo porque no dejas un cliente cautivo, sino un cliente que mañana te deja. Bueno, no sé si entendí ahí. Si me quieres luego poner ahí un poquito más, Elías. Una vez que se cierra la venta, ¿en cuánto tiempo recomiendas contactar al cliente nuevamente para reforzar su decisión? Otra, pues, dependiendo del servicio del producto, ¿no? Pero casi al día siguiente o a los 2 días ya tiene que haber alguien que lo esté contactando, alguien que lo esté buscando. Hola, mira, te vamos a entregar este producto, te vamos a hacer llegar este documento, vas a recibir esto en tu casa, etcétera, etcétera. Yo te diría que eso tiene que ser casi inmediato, ¿no? Dice Jesús Abraham, ¿nos puedes explicar esta parte de enrolar al cliente? Sí, la distinción más importante entre convencer y enrolar a alguien es que enrolar significa que la otra persona decide por tu producto, o la otra persona se mueve de lugar o cambia de opinión por sus razones, por las razones del prospecto, por las razones del cliente, no por las tuyas. Por lo tanto, tu trabajo es dar suficientes argumentos tan poderosos y tan fuertes como para que la otra persona diga, sí, eso es lo que necesito resolver, sí, tú sí me entiendes, sí, eso es exactamente por lo que yo estoy moviéndome de lugar, etcétera, etcétera. Pero la persona se corre de lugar porque encontró suficiente valor en lo que tú le estabas diciendo por sus propias razones, no son las tuyas. Cuando tú insistes en tus propias razones, lo que estás haciendo es convencer, y convencer, pues no lo recomiendo tanto. Mari Santos, mi vida, dice, el silencio que mencionas, ¿de cuánto tiempo? De 34,7 segundos.
No, querida, o sea, a ver, adorada Mari, te voy a decir, o sea, siéntelo, siéntelo. Es una parte en donde dices, bueno, este es el precio y yo sé cuánto vale. Normalmente, si te tardas más o menos unos de 5 a 10 segundos, ya es lo suficientemente incómodo para el otro. ¿Viste? O sea, ya es como, ya hay algunos aquí que dicen, ¿qué le pasó? Se le cayó el sistema. No, es como, ¿no? 5, 6, 7, 8 segundos. Puta, es sumamente incómodo. ¿No? Dice, ¿cómo le hago para dar seguimiento y evitar que el cliente se sienta perseguido porque las decisiones no siempre son el mismo momento porque pasan un proceso? Claro, genérale valor. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos que es muy, muy poderosa es, nosotros, por ejemplo, hacemos una presentación, hacemos una propuesta y entre que el cliente decide y, o sea, entre que el cliente recibe la propuesta y decide, nosotros seguimos generando valor. Lo invitamos a un webinar, le mandamos un artículo, lo invitamos a algún evento, le decimos que, mira, esto creo que te puede interesar, encontré esto, encontré este artículo, ¿no? Chécate este artículo de esta revista, mira, esta página web que encontré por aquí también te puede servir, etcétera, etcétera. Entonces, puedes seguir generando valor. Dice Sonia Solano, dice, buenas noches, ¿cuándo es el momento de dejar de insistir con el cliente que no se ha concretado la venta? Mira, eh, esto es muy interesante, tu pregunta, Sonia, de nuevo, ¿no? Depende del producto, depende del servicio, pero en general, los cierres de venta, sobre todo de productos que son un poco más complicados, se empiezan a lograr más o menos como en el octavo contacto. Entre 8 y 10 es cuando ya vas a saber si realmente se va a cerrar. Hay veces en que se cierra antes. Si empiezas a estar como en el contacto 12, y ahorita te explico qué es un contacto, si empiezas a estar en el contacto 12 y no has cerrado, ya puedes empezar a pensar que eso pues ya bailó Berta, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, ¿qué es un contacto? Es un WhatsApp, es un correo, es una llamada telefónica, es una invitación, es un mensaje, todo ese tipo de mensajes Hernán se ríe, ¿no? O todo ese tipo de mensajes o de contactos, cuando ya estás como por el 8, 9, 10, ya deberías de estar cerrando, sobre todo en servicios. Si estás todavía en el 12 y no se pinta y no te empiezan a preguntar de los detalles, yo creo que no tiene cara de que vayan a contestarte, ¿no? Luego dice, Maite, ¿qué deben hacer para poder hablar con la persona que toma la decisión? Si solo es por correo, porque no tienen extensión y no contestan el correo. Bueno, es que tendrías que, es padrísimo, Maite. Tendrías que conocer un poquito más a la persona que toma la decisión, en el sentido de que a lo mejor es una persona que publicó un libro, es una persona que tiene su perfil en LinkedIn y puedes leer un poco más de esa persona. Busca contactar a esa persona por diferentes medios y generarle valor a esa persona. Si tú sabes que esa persona, no sé, le gustan las carreras de caballos, pues le dices, oye, mira, encontré este artículo, me gustaría pasárselo al tomador de decisión, bueno, a la persona que se llama, ¿no? Al licenciado, al ingeniero, y creo que esto le puede interesar. O sea, checa de qué diferentes formas. Y sí, a veces son inalcanzables, ¿no? Eh, en fin, bueno, dice excelentes tips, feliz cumple. Sí, sí, mi querido Enrique, ya va a ser mi cumpleaños. Señores, para los que me quieran felicitar, pasado mañana es mi cumpleaños. Bueno, 19 de febrero. A ver, dice que debe, además de enrolar a Dios, también al usuario, sí, no hagas a un lado al usuario. Yo tengo comunicación dice Paula Montenegro, yo tengo comunicación constante con Dios, o sea, mi jefe, pero si me salto a los ángeles, porque no los percibo como autoridad coherente, ¿qué puedo hacer para bajarle a mi ego y hablar con los ángeles? Bueno, al final de esta sesión te voy a decir qué es lo que vas a hacer, Pau. Ok, muchas gracias a todos los que me están felicitando, qué buena onda. A ver, ok, ¿qué sucede si nuestro mercado se trata la mayoría de veces por el precio y no quieren saber los diferenciadores? Qué interesante, Gustavo. Empieza a considerar otro tipo de productos, porque yo creo que estás en un proceso en donde si tú no eres el líder en el mercado, corres peligro, querido, aguas. Gracias, feliz cumpleaños a todos. Ok, aquí hay otra persona.
Dice Brandon Thompson, creo que hay una línea muy delgada entre justificar el alto costo y darles un costo-beneficio. Por ejemplo, cuesta eso porque subieron los costos, pero podemos darte un descuento. Sí cuesta eso, pero no importa porque eso te va a ayudar a solucionar tu problema que me comentes. Está buenísimo, Brandon, me encanta cómo lo pones. Jackie, no te explicas bien, querida. Te mando besos, querida. A ver, Jackie dice, perdón, no me expliqué bien. La pregunta es cuando te vendes tú misma tu servicio por medio de una comisión y te la quieren rebajar, cómo manejarlo, o a decir tu comisión, cómo manejarlo para dar, ok, tienes que entrar en procesos de negociación, querida Jackie. Con mucho gusto te resuelvo esa duda, pero, eh, o sea, yo me quedo pensando, a veces en ciertas organizaciones la comisión ya está incluida dentro del precio total, pero sobre todo, si la gente te quiere rebajar la comisión, te lo voy a decir crudo, no te enojes conmigo, pero ahí te va derechito. Si la gente te quiere rebajar la comisión, significa que no están encontrando valor en tu servicio y solamente están enfocados en el producto. Entonces hay que aumentar la calidad del servicio. No está alcanzando el servicio. Tu cliente no se siente suficientemente cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Ok, qué gran, dice, conocer el cliente, dice José Manuel Ortega. Ya, esta es la última que voy a contestar porque ya les quiero dar el último tip. Dice, ¿qué grandes diferencias ves entre el proceso de venta entre B2C y la de B2B? Bueno, no, o sea, sí hay muchas. Eh, para empezar en B2B, pues hay que firmar contratos, hay que darse de alta como proveedor. En B2B normalmente los procesos son más largos. B2C, normalmente es una sola persona o dos personas las que toman la decisión, se mueven mucho más rápido. B2C, B2B en general los procesos son muchos, si los procesos son mucho más lentos en B2B, significa que tienes que estar atacando como estrategia comercial a más personas, porque si solamente estás dependiendo de que alguien tome la decisión en 6 meses, pues estás frito, ¿no? O sea, tienes que tener, como dicen por ahí, ¿no? Muchas velitas prendidas. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay algunos elementos. Ok, voy a compartirte ya lo último y te voy a compartir un par de cosas que también son importantes. Entonces, y ahora que has llegado al final, te voy a hablar de, y sobre todo si tú aspiras a ser director comercial o si tú estás al frente de un equipo comercial, estos tips te van a servir muchísimo. Y si no existe esto en tu organización, díselo a tu director comercial y empiécenlo a armar, porque un director comercial no debería de vender. El director comercial está ahí para empoderar al equipo comercial y para armar la estrategia. Entonces, ahí te va. Entonces, como director comercial, no te dediques a gestionar las ventas, diseña más bien un ecosistema para que cerrar sea lo que sigue sin dudar. O sea, gestionar las ventas me refiero a que, ok, sí, puedes estar con tus vendedores y sí les puedes pedir que cómo vas, ya vendiste, ya cerraste, sí, ok, ¿no? Pero si solamente te dedicas a eso, corres peligro. Tu gran trabajo es armar este ecosistema en donde puedes lograr el cierre sin duda. Entonces, ¿cómo logras este ecosistema? Aquí te va. Primero, lo que hace un director comercial es que genera conductas repetibles. Las conductas repetibles significa que hay un mismo mecanismo de hacer preguntas, por ejemplo, de levantamiento. Tiene que haber un mismo mecanismo de cómo se entregan las propuestas. Tiene que haber un mismo mecanismo de cómo se le da seguimiento. Hay guiones, ¿no? Hay conductas repetibles. Segundo, espacios en donde la venta no dependa del carisma del vendedor, sino de patrones y de argumentos. O sea, qué bueno que eres encantador para vender y qué bueno que te sale requete bien. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que armar patrones y argumentos lo suficientemente valiosos como para que no dependan de si eres simpático o si tienes ropa de marca o si hueles bien, ¿no? O sea, claro que eso agrega valor, pero no es lo único y no es lo que hace la decisión definitiva. Siguiente punto, repeticiones hasta que se vuelva instintivo. O sea, tú como director comercial necesitas provocar que tus vendedores repitan estas conductas y estos patrones y estos argumentos hasta que ya se les salgan por los poros, que ya sea natural para ellos y eso hay que entrenarlo y hay que construirlo, ¿no? Script de manejos de objeciones, que ya más o menos vimos aquí algunos puntos. Checkpoints antes de cotizar o antes de presentar las propuestas. Esto también es muy importante, señores. El otro día estaba yo trabajando con una empresa
de temas de turbinas para la parte de petróleo y energética, en el mundo de turbinas y de todo este tema de la parte del mundo petrolero, ¿no? Y entonces resulta que empiezan a hacer los proyectos, empiezan a hacer planos, empiezan a construir un chorro de cosas y pues no les pagan y no les pagan y no les pagan y no les pagan. Pasó año y medio y bueno, pues la empresa que les iba a comprar les canceló el proyecto después de trabajar año y medio. Te puedes imaginar lo que les costó y las horas, hombre. Entonces, en la medida en la que tú vas avanzando, sobre todo en proyectos más grandes, tienes que tener checkpoints. Y esos checkpoints incluyen, por ejemplo, la persona que va a tomar la decisión ya está presente o no. Ya verificaste si tienen el presupuesto o no. Ya verificaste si las fechas donde vas a hacer la entrega funciona o no. Ya verificaste si están involucradas las personas adecuadas. O sea, tú tienes que hacer una lista de puntos de verificación en donde vas viendo que vas avanzando. Si no, vas a seguir trabajando y puedes correr el riesgo de esto que te platiqué. ¿No? Entonces, esto hace también un director comercial. Y por último, eh, esta parte también es muy interesante, revisar qué palabras cierran y qué palabras evitan el cierre, y eso hay que entrenarlo. Ajá. ¿Qué palabras logran o provocan el cierre y qué palabras evitan el cierre? ¿Cuáles son las palabras que te llevan a este lugar en donde es mucho más fácil lograr el cierre? Entonces, obviamente, pues ya veo que la pregunta es, ¿y cuáles son esas palabras? ¿No? ¿Cuáles son esas palabras? Gracias, Maite. ¿Cuáles son esas palabras que logran el cierre, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que te lo tengo preparado, ¿no? Y aquí está. Claro que está preparado. ¿Cuáles son esas palabras del cierre? Pues acá está. Aquí lo puedes descargar. Ahora, no te salgas todavía porque todavía te tengo que decir algo más. Pero aquí puedes escanear el código QR y descargar la lista de lo que puede cambiar tus cierres. O sea, ¿qué frases te conviene decir? ¿Cuáles son las frases que son peligrosas a la hora de, digamos, de estar generando el cierre? Entonces, checa esta lista. Por ahí, ¿no? Esta lista la vas a poder descargar. Es una lista bien fácil, pero sí es bien importante que tú como director comercial entrenes a tu equipo y los entrenes desde un lugar en donde pues, se vuelvan expertos en no utilizar estas frases o utilizar las que convienen. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí estamos y casi ya acabo. ¿Me puedes pasar nuevamente el tip 5 antes de que termine tu sesión? Dice Mari Santos. El tip 5 dice, dame 2 segundos. El tip 5 dice, haz que tu cliente cierre la venta. O sea, ¿no? Haz que tu cliente tenga el control de la venta. ¿Qué pasa más en una venta exitosa? ¿La calidad real del producto o la habilidad del vendedor para generar confianza y conexión con el cliente? Qué linda pregunta, Hernán. A ver, puede ser que lo que sea más frecuente es que sea que el vendedor sea encantador y que cierre y que logre la venta. El problema con eso es que si el producto no es lo que el cliente esperaba, no hay recompra. Y cuando un cliente está insatisfecho, escucha más o menos la estadística, cuando un cliente no está contento, más o menos le dice a 8 personas que no está contento. Cuando un cliente está contento, le dice entre 2 y 3 personas que está contento. Entonces, tú quieres cuidar la calidad, porque está bien, hiciste una venta, pero no generaste un cliente, porque no va a haber recompra, ¿no? Puedo poner otra vez el QR, sí, con muchísimo gusto. Y ahorita les voy a poner otra cosa que les va a encantar, pienso yo. Acá está el QR para que puedan bajar la lista. No, acá está la lista. Les vamos a pedir ahí esos datos y aquí pueden bajar esta lista y ya ahí espero que lo tengan. De cualquier forma, esto queda grabado. Y, señores, les voy a compartir una última noticia que para muchas personas esto va a ser una gran alegría. Eso era algo que estaban esperando. Y aquí está, señores. Samurai Game en la Ciudad de México. Ya tenemos una nueva fecha, señores. Samurai Game en la Ciudad de México lo vamos a hacer 18 y 19 de abril. Te estamos avisando con un chorro de tiempo de anticipación. O sea, no me digas que no te avisamos. Ahí está, Samurai Game. Te voy a explicar qué es el Samurai Game.
Si quieres más información del Samurai Game, ahí lo puedes escanear. Este es un entrenamiento vivencial, es un entrenamiento presencial que vamos a hacer en la Ciudad de México. Son 2 días de entrenamiento. ¿Qué estoy trabajando en el Samurai Game? Trabajo temas de cómo manejar la incertidumbre, principios y valores, tus temas de cómo ser un mejor líder, cómo trabajar en equipo. Es un entrenamiento en donde vas a descubrir, por ejemplo, áreas de tu vida en donde probablemente ya no quieras estar y qué quieres hacer al respecto. Te cuento un poquito de qué se trata. El Samurai Game es un entrenamiento en donde es como una simulación de una guerra entre dos ejércitos. Está el ejército del norte contra el ejército del sur. Y esta simulación es como una especie de ajedrez en vivo. ¿Ok? No hay patadas, no hay artes marciales, no, no. Es más bien son batallas de estrategia, batallas de conciencia, batallas de ciertas posturas físicas, etcétera, etcétera, pero es un entrenamiento que para muchas personas ha sido un parteaguas. Este es un entrenamiento que inclusive si ya lo hiciste, lo puedes volver a hacer porque es como un ajedrez, o sea, digamos que una vez que lo juegas, lo puedes volver a jugar porque son otras circunstancias. De hecho, acabamos de estar hace un par de semanitas, estuvimos en una empresa que lo volvió a pedir porque les gustó tanto. Y esto es un entrenamiento que finalmente ya lo estamos anunciando de nuevo, 18 y 19 de abril en la Ciudad de México. Si te interesa, pues ahí está la información, te vamos ahí a atender. Y bueno, sin duda es un entrenamiento que nos encanta hacer. Y bueno, es un entrenamiento espectacular. Por ahí, Ariosto, mi querido, ya pusiste gracias, no dejan pasar la oportunidad de tomarlo, es impactante. Grata experiencia, dice César. Paula, ¿no? Montenegro dice, es lo máximo. Brutal, dice Montserrat García Jaime. ¿No? Sí es un entrenamiento que puede llegar a ser un parteaguas en tus tomas de decisiones, en la manera en la que ves la vida, es un entrenamiento espectacular. Entonces, bueno, ¿cuándo es en Lima, Perú? Pues llévanos, Ana. Llévanos, es que mándanos un mensajito y llévanos, y me cae que sí lo hacemos en Perú. Encantada de la vida de hacerlo en Lima, encantada de hacerlo por allá. Bueno, señores, me pasé por 5 minutos. ¿Cómo están? Ponme tus deditos. ¿Estás contento? Ponme tus deditos, ¿estás contento? Gracia dice que sí, Lisbeth dice que sí. Eso, ahí me están poniendo todos los deditos, Manuel Loera. ¿Aprendiste, Manuel? ¿O no me te hiciste güey como siempre? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, ahí está. Eso, ¿no? Esteban, por ahí algunos los reconozco. Qué buenísima onda, ahí están todos los muñequitos. Ahí te estoy viendo, Valerie de la Torre. Te estoy viendo. Sabes perfecto lo que hace falta, no me ha llegado, lo quiero ver. Sabes perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, señores, qué placer. Mantente en contacto con nosotros. Buscamos generarte mucha información valiosa. El contenido está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube puedes ver más videos. Por cierto, para los que están en ventas, gracias a Sael Flores, querido, hay un video en el canal de YouTube que se llama Los 5 obstáculos psicológicos que te impiden vender mejor. Chécate ese video también está espectacular. Ese también nos ha dado mucho éxito. Los 5 obstáculos psicológicos que nos impiden vender. Bueno, señores, ponme ahí, ¿quién viene al Samurai Game? Ponme ahí, yo, ¿quién viene al Samurai Game? ¿Quién quiere venir al Samurai Game? ¿A quién le interesa el Samurai Game? Dice Eva López, el doctor Armando Noguera, Karina, Stephanie, Sara Wong, Carlos Briceño, Diana Saliente. Pero de veras, ¿eh? De veras, manténganse en nuestras redes. La neta es que es un entrenamiento espectacular. Señores, muchas gracias. Que tengan una noche maravillosa. Gracias, Edna. Edna, qué lindo verte de nuevo por acá. Y eso, Susana Pérez dice que vale mucho la pena. Señores, gracias. Recuerden que mi cumpleaños es el 19. No, ya no les digo nada. Super webinar. Sí. Ahí está, señores, que descansen. Bendiciones. Gracias, señores.